Bienvenidos, vamos a tratar la unidad 14, que comenzamos con la negociación colectiva. ¿Qué es la negociación colectiva? Comprende todas las negociaciones que tienen lugar entre un empleador, un grupo de empleadores o una organización o varias organizaciones de empleadores por una parte y una organización o varias organizaciones de trabajadores. ¿Qué finalidad tienen? Fijar las condiciones de trabajo y empleo, regular las relaciones entre empleadores y trabajadores y sobre todo pactar las subas salariales de acuerdo al índice inflacionario. Convenio colectivo de trabajo. Conceptos. Son acuerdos escritos relativos a las condiciones de trabajo y de empleo, celebrados entre un empleador o un grupo de empleadores y una asociación profesional de trabajadores, con personería gremial, que sería el sindicato. Artículo 1 de la Ley 14250. Ese convenio que ellos firman o lo redactan para tener efecto erga omnes, es decir, respecto a todos, debe ser homologado por el Ministerio de Trabajo. Recordar que para obtener personería gremial debe ser una asociación que tenga amplia representación en su categoría o actividad. No obstante, las asociaciones que no tengan esa totalidad pueden obtener personería jurídica, pero al no tener personería gremial no pueden celebrar convenios colectivos de trabajo. Para celebrar convenio colectivo de trabajo tienen que tener personería gremial y este debe ser homologado, o sea, ese convenio tiene que ser homologado por el Ministerio. Las partes. Tenemos el empleador o grupo de empleadores y una asociación profesional de trabajadores con personería gremial. Régimen legal. Se rige por la Ley 14250, convenciones colectivas de trabajo y las modificaciones introducidas por la Ley 25877 en su título 2, Derecho colectivo de trabajo, artículo 8 en adelante. Contenido. Es el conjunto de disposiciones que la ley parte y entiende que deben ser incluidas. Las principales son las siguientes: condiciones de trabajo, determinar las categorías profesionales, vacaciones, jornadas, salarios, obligaciones de los empleadores hacia los trabajadores, aporte y contribuciones patronales, y las que establecen las obligaciones recíprocas para los firmantes. Ese contenido que deben tener los convenios colectivos son los principales, pero se pueden agregar más. Clasificación. Según las personas a las cuales se aplican, según el ámbito territorial en el cual se rigen y según la finalidad que persiguen. Según las personas a las cuales se aplican, se dividen en convenio colectivo de empresas, que es un acuerdo entre el sindicato con personería gremial y una empresa y es homologada por el Ministerio de Trabajo. Convenio colectivo de profesión, oficio o actividad. Comprende a una especialidad determinada, por ejemplo, viajante de comercio. Convenio colectivo de actividad abarca toda la actividad, es decir, a todos los trabajadores y empresas de la misma actividad. Y convenio intersectorial, que es el convenio marco. Se celebra para fijar condiciones a determinadas actividades respecto de los cuales deberá ajustarse los convenios colectivos que suscriben. Por ejemplo, un convenio entre la CGT, que es la Confederación General del Trabajo, y las distintas cámaras empresariales. Según el ámbito territorial a la cual rigen, estas pueden ser dentro del ámbito municipal, provincial o nacional. La Ley 25877 menciona a título enunciativo otro tipo de convenios colectivos de trabajo. Según la finalidad perseguida, estas pueden ser constitutivos, interpretativos o declarativos. Los constitutivos crean condiciones de trabajo para toda una categoría. Los interpretativos declaran el alcance de las cláusulas de un convenio anterior. Y los declarativos enumeran propósitos de las partes contratantes. Conflicto de trabajos. Concepto. En un sentido amplio podemos decir que se define como una controversia o una confrontación entre dos partes o sectores que se materializa por medio de acciones.
El conflicto colectivo de trabajo es la confrontación de intereses entre los distintos sujetos del derecho colectivo de trabajo, sindicatos y cámaras empresariales. Entonces estos se pueden clasificar en individuales, plurindividuales y conflictos colectivos. Los individuales son los que afectan a un trabajador determinado. Por ejemplo, intenta el cobro de una indemnización por despido injustificado. Plurindividuales afecta a varios trabajadores que pretenden, por ejemplo, el cobro de un crédito laboral emergente de una diferencia salarial. Se trata de un grupo de personas individualizadas. Y conflictos colectivos está relacionado con los conflictos de derechos, que fijan pautas respecto al cumplimiento de disposiciones legales o interpretación de una norma e intereses. Pretenden la sanción de una nueva disposición en determinada materia o la reforma de una norma vigente. Encontramos en la conciliación obligatoria la Ley 14.786, la Ley 14.786, que vamos a hacer también una breve reseña. Ya saben cuál es el material, o por lo menos la ley que rige para la conciliación. El artículo 1 habla de los conflictos de intereses, cuyo conocimiento sea de competencia del Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social, se sustanciarán conforme a las disposiciones de la presente ley. Nos habla de la autoridad de aplicación. El artículo 3 nos habla de la autoridad de aplicación. Artículo 2, suscitado un conflicto que no tenga solución entre las partes, cualquiera de estas deberá, antes de recurrir a medidas de acción directa, comunicarlo a la autoridad administrativa para formalizar los trámites de la instancia obligatoria de conciliación. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que antes de iniciar algún tipo de acción directa, es decir, alguna huelga, alguna medida, primero que nada debe comunicar a la autoridad administrativa para que éste haga, o por lo menos agote la instancia conciliatoria. El artículo 5 establece que, aceptado el ofrecimiento, o sea, se debate los ofrecimientos. Aceptado el ofrecimiento, suscribirán un compromiso que indicará el nombre del árbitro, los puntos de discusión, si las partes ofrecerán o no pruebas y, en su caso, términos de producción de las mismas. Plazo en el cual deberán expedirse el árbitro. El árbitro tendrá amplias facultades para efectuar las investigaciones que fueran necesarias para la mejor dilucidación de la cuestión planteada. Cuando hablamos de medidas de acción directa, es el derecho de huelga que tiene rango constitucional, que lo venimos mencionando a lo largo del desarrollo de la materia, que está establecido en el artículo 14 bis. Consiste en la abstención colectiva y concretada de la prestación laboral, con carácter temporal y con abandono del lugar de tareas como forma de presión sobre la voluntad del empleador, con el propósito de conseguir un beneficio. Legitimidad. El Ministerio de Trabajo o la Justicia de Trabajo puede declarar ilegal una huelga. Para ello debe evaluar si la declaración y ejercicio de la huelga ha respetado lo dispuesto en el artículo 14 bis de la Constitución y las condiciones de legalidad necesarias. Son causales de ilegalidad no haber agotado los procedimientos establecidos en las leyes de conciliación, lo que habíamos hablado anteriormente. Otras medidas de acción directa es el lockout, es también llamado cierre patronal. Esta es una medida de acción directa dispuesta por la empresa, que consiste en el cierre temporal del establecimiento, a fin de impedir que el ingreso a los trabajadores. Su objeto también puede ser imponer determinadas condiciones de trabajo. En la actualidad no se da mucho esto, pero bueno, existe.